El órgano, pasado, presente y futuro. Todo lo relacionado con la historia del instrumento, su organografía y organología. El órgano, el rey de los instrumentos. Sean ustedes bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de este tan gustado, bueno, está siendo ya muy gustado programa de El órgano, pasado, presente y futuro. Y bueno, les tengo lo que les había prometido. Ya ven que les había enseñado un pequeño tubito sonoro que precisamente se había hecho como muestra. Primero se hicieron como plumas, no tenía alma, y después les presento aquí precisamente el tubo que se hizo, y se para solito, vean, yo estoy tomando la base, el tubo también tomado de registro del principal, vean que es más largo, hasta ahí llega, del Auditorio Nacional. La lámina está traída de Alemania, la lámina es de Laukuf, que es una empresa en Alemania que se dedica a hacer todas las partes de lo que se necesita para hacer un órgano de tubos. Bueno, pues este era uno de las muestras precisamente, y la conservo por algunas razones personales y de diferencia con el organero que la hizo, pero bueno, eso ya es cosa aparte, es otra historia, la madera y de alguna manera la base. Porque el tubo lo puedo tomar así, pero más que todo se debe tomar de la base. ¿Por qué no se cae? Bueno, pues porque se hizo muy bien, se hizo un alma de gamuza, que es la que va a estar en lo que es la base del pie del tubo, y precisamente se hace una canaleta en L para que suba el viento hacia el tubo, y precisamente por la parte trasera. Se pensaba ponerle una manguera para pues no estar pegando la boca a la madera, pero como era un trofeo, pues se iba a ver medio raro ahí la tripa doblada, ¿no? Redondeada. Estos tubos, este tubo cuando los hacíamos, yo los pulía. Yo tengo las herramientas precisamente para poder, ahí está la boca del tubo, lo de arriba, pero se afina por labio, se afina por aquí. Aquí se le va metiendo, en donde está la luz, se le va metiendo la varillita especial, la herramienta especial. Vean la gota de la cara. Esta no es triangular, si se fijan es una cara ovalada, o una boca ovalada, la fachada, por decirlo así. Bueno, pues esta podía pintarse mejor, ¿no? Los ojos, la nariz, y ahí está la boca y algo de barba, como lo hacían en el siglo, pues desde el 1500, desde el 1400 y cacho, había la situación de adornar. Este tiene un pulido especial que no hubo necesidad de ponerle barniz. Obviamente, si ustedes se fijan en la aleación, tiene muchísimo más. Una aleación será 60-40, porque ese brillo que ustedes ven, aunque tenemos lámpara aquí en el estudio, su brillo es natural, parece que está barnizado, no, está pulido, siempre, y con un pulido de un acabado permanente. Y luego, pues, ahí les va la clave, donde ustedes pueden ver la calidad de un tubo es no en el sonido, que tiene que ver mucho, pero es en la soldadura. Aquí donde está soldado el alma, o sea, la laminilla que va a dar la boca, donde va a pasar el viento, y el pie del tubo, todo esto, bueno, pues eso precisamente, esa soldadura es donde se ve la calidad del organero. Y bueno, no sé, no recuerdo qué nota es, pero sí es una nota, y la voy a hacer sonar. Fíjense qué hermoso suena. Me voy a poner aquí hacia atrás y a sonar para que precisamente por la boca salga el sonido. Obviamente, si le aviento más aire, más viento, va a octavear. Sube la octava alta. Por eso, cuando se afinan en el somier, en el secreto, debe de estar regulado el viento para que esto funcione. Pues, aunque es breve este programa,
pues hagan de cuenta que el otro tubito, el pequeño, el que les mostré, igual viene en su base, y aquí, bueno, aquí se alcanza a ver que dice, yo le había puesto para la presentación de los mismos, porque querían que fueran trofeos, dice ahí Auditorio Nacional, y ya tiene bastantes años, y lo conservo con mucho, mucho cariño, por la amistad que tuve con el organero, y porque, bueno, al final de este tipo de materiales no lo hay, no lo hay en México, no existe. Entonces, qué lástima, ¿no? En Estados Unidos sí, porque todo lo ven con cuestión económica, todo lo ven con una cuestión, aquí pongo el tubito, todo lo ven con una cuestión económica, industrial, de mercadotecnia. Qué bueno que así sea. Aquí con trabajos realmente, bueno, con trabajos quieren el órgano, ¿no? O tienes que pagar por dar concierto. Alguna vez tuve una diferencia muy fuerte con Roberto Oropesa, no, con Roberto Farril, discúlpenme, Roberto Oropesa era mi maestro. Con Roberto Farril, este personaje que habla del pulso de la fe y todo esto, una vez que fuimos allá a sus estudios, bueno, era el telepuerto donde hacía precisamente de 6:20, ahí él comienza, se grababa y después se subía a satélite por telepuerto la transmisión de su programa, y ahí entrevistaba y todo, estaba ahí por las calles de Durango, muy cerca de Veracruz. Lo voy a ver para promover un concierto de órgano, y precisamente le digo, bueno, es que hay una problemática hoy en día. ¿Por qué? Porque las parroquias, no sé si lo sigan haciendo, les digo yo, de la vida activa como organista titular, ya terminé, concluí y salí con un pie por delante y un brazo por detrás, entonces con una patada en el trasero, por decirlo así, después de casi 30 años, poquito más de 30 años de servicio ininterrumpido, yo me volví organista titular a los 15 años de edad, ya me pagaban profesionalmente, y después vinieron los estudios superiores, y entonces, en música, y entonces me dice este señor O'Farrill, y dice, ¿y cuál es la problemática? Y lo bueno, pues que muchos órganos, los padres hacen este tipo de conciertos para poder obtener los recursos para su mantenimiento, para llevarlos a cabo. Y otra de las problemáticas, pues yo lo dije en muy buen sentido, que es cierto, que vivíamos los organistas, era que si querías dar concierto tenías que aportar. ¿Por qué? Porque el gasto del instrumento, el uso de la luz, bueno, padre, pues cobre el concierto. No es que el concierto va a ser gratis, entonces no te pagaba nada a ti, y aparte tenías que dar una lana para la luz, pues dices tú, pues ¿cómo? Entonces, yo les puse la problemática a este señor, y se molesta y me dice, ¿cómo crees que yo le voy a tirar a la iglesia? ¿Cómo crees que yo, que soy amigo del nuncio? Pues yo también soy amigo del nuncio, pero la problemática no lo estamos viendo como curas, porque ni siquiera soy cura, o sea, simplemente te estoy diciendo que soy un organista especializado en música sagrada, que me ha costado mis estudios y que estoy reconocido por el Pontificio de Roma en mis estudios de bachiller en música, y ese depende del Vaticano. Aquí cuando estaba la escuela, el Cardenal Miranda, la Escuela Superior de Música Sagrada de México, dependía del Arzobispado de México, pero pues ya vimos que dependió tanto que en su momento le quitaron la casa sede, y fue el Cardenal Rivera, Norberto Rivera, pero bueno, en fin. Entonces, me dijo, bueno, sí, a ver, dame la fecha, yo te anuncio y todo eso. Oímos el programa porque era por radio, por 6:20, y nunca dijo nada porque el señor le molestó. Y le dije, entiéndame, don Roberto, no es tirarle a los curas ni mucho menos, pero uno como organista, uno como concertista, que te pidan que pagues la luz del concierto que vas a dar cuando el padre sí está cobrando o no esté cobrando, pero que a ti te pidan por ir a ensayar, o sea, pues mejor dime, no des el concierto y hablamos de otra manera, de otra cosa. Por eso el concertismo de órgano en México se murió. Después existió, a la que pertenecí, fui socio fundador, una agrupación de asociación civil que al parecer ya murió porque no he sabido nada de ellos, que se llamaba Organistas de México. Cuando estuvo al mando, como presidenta de ello, la maestra muy querida y respetada Rosina Brionides de Gómez, ya murió su esposo,
Se hicieron paseos, se hicieron tours impresionantes a Morelia, a ver los órganos de Morelia, se arreglaban todas las conexiones para que fueran a diferentes partes de la República. No tenía nada que ver con la Comisión de Música Sacra, no. En Morelia vimos el Monumental de Morelia, el de Pátzcuaro, el de la Iglesia de San José. Morelia tiene muchos órganos tubulares y en servicio, qué bueno, todavía hoy en día. Aquí en México, pues sí hay un catálogo que se hizo en los tiempos de los 90, si mal no recuerdo, sí, por ahí de los 90, que se vendía en la sede de la Orquesta Clásica de México, también por ahí en la Condesa, pero después creo que tuvieron un incendio, una cosa así, y se quemaron muchos ejemplares y quedaron muy pocos. Ese libro se llamó Voces del Arte, pero era un catálogo de órganos de toda la República. Entonces, bueno, pues tú veías ahí quiénes eran los más importantes, algunos traían fotos, algunos no. Por ahí pudiera decirse que, oí comentarios que decían, era un libro muy mal hecho, pero bueno, lo mismo podrán decir de mi manual de organografía, pero ¿quién más ha hecho algo así? Y hoy en día conseguir ese libro, porque ya no lo hay, se agotó. Lo poco que quedó después del incendio se agotó. Y entonces, pues es un garbanzo de libra conseguir, sobre todo para los nuevos organistas, conocer qué órganos hay y desgraciadamente qué órganos han dejado de funcionar. Yo fui titular varios años en la iglesia del Santo Niño de la Paz, en la calle de Praga número 11, ahí atrás de Banamex, del Citibank, esa callecita que sale a Reforma. Es Praga, una iglesia de estilo gótico, goticoide. Yo tuve que ponerle la lona para cubrir la maquinaria hermosísima que tenía el reloj, porque las láminas de zinc de la aguja, porque es estilo gótico, de la torre que termina en aguja, como si nevara, bueno, así lo hicieron para que escurriera la nieve. Bueno, pues esas láminas del zinc nunca se les dio mantenimiento y se desprendieron y entraba directa la lluvia a la maquinaria del reloj. Un reloj que todavía en los años 60 servía. Y ahí está, y voy a hablar en pasado, estaba el único órgano tubular que tenía la transmisión neumática. O sea, el órgano en su base, su mecánica es, o su transmisión es mecánica, es por varillas de madera que abren y cierran las válvulas según la tecla del conducto. Bueno, entonces, ese órgano desde que se ideó, que al parecer lo hizo el maestro Latapí, al parecer Rafael, el papá del maestro Eugenio, se hizo ya pensando en todo por transmisión de aire, por viento. En sí, hablando en el lenguaje organístico, el lenguaje técnico, al aire se le llama viento, ¿no? Por eso ese gran tubo de madera cuadrado, por decirlo así, no redondo, ahora los hacen redondos porque le ponen PVC, que se va a llamar portavientos, que es el que va del motor hacia los fuelles y de ahí hacia adentro de la caja del órgano en el secreto, pues se va a llamar portavientos. Miren, vean los tiradores, vean la parte de acá atrás en el esquema, este es un órgano mecánico, los tiradores son de madera, son tiras de madera. Entonces ahora pues eran por tubitos de plomo, que son los que van a llevar precisamente el viento al secreto. Bueno, pues en ese órgano, ahí precisamente ese órgano salía muy cara su compostura. Lo intervino Eduardo Viveriesca en algún momento, pero no se regularon bien las presiones del viento, no se regularon bien, y en algún momento que todavía sonaba, en una de esas yo escucho cómo los fuellecitos precisamente que abrían las válvulas, un día les voy a enseñar uno, que tienen madera, sí son de madera, pero terciopelo, y tienen lo que hace el fuelle, parece de esa tela de plástica que hoy utilizan para, ahora lo del COVID, esos uniformes blancos y todo eso, pero no, es piel de cordero de la más delgada, y también se trae de Alemania, del Aukuf. Bueno,
pues oí cómo precisamente se rajaba el fuellecillo así, de lado a lado, y apagué el órgano y sonó, quien lo hizo sonar fui yo las últimas veces. Bueno, se compra ahí en esa parroquia un órgano Johannes, un órgano digital de 2 manuales, y crece muchísimo la iglesia, crece muchísimo su calidad, su tradición. Yo fui el titular ahí varios años, hasta que hay un fraude y a todos nos culparon de ese fraude, que lo hizo el señor cura. Pues yo no tenía acceso a los dineros más que a lo que me pagaban, y era por contrato, por obra determinada. Yo llegaba, firmaba un contrato y ahí mismo firmaba mi salida, no creaba ninguna dependencia, porque antiguamente había un organista, había demandado a la iglesia porque no le habían pagado o porque le habían quitado la titularidad. Como antes se llegaban a tratos de buena fe, tratos de palabra, se respetaban, pero después nos fuimos dando cuenta, como a la fecha, que ya la palabra de honor no existe, o en muy pocos casos. Bueno, pues a raíz de ahí yo tengo que cargar con la culpa de cada domingo, por servicio, firmar. Si yo tenía viernes, sábado y domingo ceremonias o misas ordinarias de domingo, yo tenía que firmar un contrato por día. Así fuera una misa, tenía que firmar el contrato. Y así se llamó, contrato por obra determinada, donde firmas tu entrada y firmas tu salida, rindes el servicio y se te paga, no creando ninguna conexión, anexo o lazo con la persona contratante, con el patrón, por decirlo así, que sería el padre, el cura. Bueno, pues me entero hace poco, estaba el órgano intacto con sus conductores de tubo y la consola a un lado, entonces era un poquito complicado. Si tocabas con violines, pues había que dividirse el otro lado de la consola. Pues me entero que precisamente cortan los tubos de plomo al ras, la transmisión que era de consola a caja, retiran la consola antigua, que no sé si la deshicieron o no, porque para subir y bajar de ahí no hay más que una escalera de caracol, entonces tiene que volar alguna cosa grande, como se subió el Johannes. Y bueno, sé que ahora, en el lugar de la consola grande, del órgano tubular neumático, que ya no existe, nada más está la fachada y los tubos de adentro, si es que todavía están, y los fuelles en la parte de atrás que accesabas por una puertita lateral. Bueno, y de ahí está para subir la escalera, para subir a ver el reloj, que les digo, yo regalé, por amor a ese reloj, regalé la lona que lo cubriera, y yo me encargué de cubrirlo. Nadie me ayudó, teniendo un piso ya muy inestable, cubrí yo la maquinaria para que por lo menos se resguardara un poco de la lluvia, porque ya presentaba óxido. En acero inoxidable, ¿cómo estaría la humedad? Que ya presentaba óxido. Entonces, eso quiere decir que ese reloj, aparte de estar a la intemperie, la maquinaria, estuvo mucho tiempo mojado. Porque me dirán cualquiera, el acero inoxidable no se oxida. Pues ¿qué creen? Al paso de los años sí se oxida, y yo lo vi como testimonial, ahí está. Bueno, pues entonces retiran la consola y suben precisamente, no sé si también dentro de la caja del órgano metieron las bocinas, entonces tuvieron que quitar cierta tubería, o las bocinas quedaron al pie de la consola, porque era un juego de 3 cuerpos de bocina, y en donde estaba la consola anterior, ahí se pone la consola del Johannes, del órgano digital. Entonces, si suena, tú volteas, ves esa tubería de fachada falsa, porque es falsa su fachada, los tubos están pintados con pintura plateada y la boca negra, pero de lejos y del gatazo, y como es estilo gótico, pues imagínense. Entonces la gente cree que está sonando el órgano tubular cuando está saliendo por bocina el sonido. Ese es un detalle, esa es una muestra más de la falta de cultura, de la falta, a lo mejor fue por una obra práctica, sí, pero no estudiaste o no te, como señor cura o como responsable administrador parroquial, no investigaste la tradición de ese órgano. Ese órgano, si se ponen abusados, si lo hubieran dejado así, pues en algún momento, para obtener dinero, que es lo que siempre busca hoy en día la mayoría de las iglesias, los curas sobre todo, pues podías hacer un tour, una visita con alguien que supiera, porque yo lo llegué a hacer sin cobrar un quinto. Había gente que decía o que investigaba y decía, queremos subir a ver el órgano. El señor cura me llamaba, me decía, sabía de mi preparación, de mi formación, de mis publicaciones,
y decía, él es el idóneo, lo que quieran saber del órgano, me lo referían a mí. Y en el archivo de la iglesia yo siempre le pregunté si había algún plano, si había alguna indicación, si había un testimonial para guardarlo, para hacer todo lo que es el archivo histórico del órgano. Y pues como que tenía mucha prisa o estaba muy ocupado el cura y ni me dejó entrar a los archivos ni me dijo que si había algo. Entonces lo poco que yo llego a hacer, bueno, pues lo conservo yo, porque mi salida de Praga fue a raíz de un tipo que se dedica o se cree es hijo de Rotario, y se dedica y se cree que es empresario, representante de organistas, y a modo se vende como seminarista, se vende como organista especializado en Europa, y lo peor es que a su gente que lleva, que no sabe ni usar los órganos, nunca le encontró las campanitas al órgano digital, pues al pobre tipo que dejó ahí, que según me dijo que estudió en Alemania pedagogía musical, si apenas sabe hablar el español, bueno, porque yo investigo y al final las cosas salen. Bueno, pues de alguna manera me dice en el cambio de cura, cuando viene este cambio, llega el secretario de la vicaría y me reclama a mí de 200,000 pesos que no aparecen y que se perdieron de la vicaría. Le dije, yo en la vida he pisado la vicaría. Dice, no, es que se dice que aquí tuvieron que ver el padre y tú va a ver. Yo estoy por contrato, por servicio determinado. Yo vengo, hablo con el padre, alguna novedad de la misa o del órgano, le firmo y me voy. No puedo ni tener mis cosas aquí. Las llevaba y las traía. Y algunas que no eran de mucho valor, como partituras de diario o fotocopias, las dejaba debajo de la banca del órgano Johannes, que sí se abría, porque la del órgano tubular era una banca fija. ¿De dónde me sacan que yo me robé 200,000 pesos? Y hay otro tipo que me lo he encontrado aquí en la iglesia de San Vicente Ferrer, en San Pedro de los Pinos, llamado Cristian, que no sé qué le deba, que trunca el que yo llegue a tocar ahí y me malinforma con medio mundo. A ese tipo ya lo están investigando, ese tipo es un mentiroso y hasta puedo decir que llega a base de sus engaños y de que él sabe liturgia y que sabe muchas cosas. No le falta tocar el órgano, pero no lo toca porque no sabe. Y es un advenedizo que nada más anda viendo a ver qué está mal puesto para llevárselo. Entonces, aparte de que el nuevo cura me llama y me dice, voy a prescindir de tus servicios, le dije, sí, ya lo sabía. Eso es lo más normal en un cambio de parroquia, en un cambio de administración parroquial, que al organista, el cura que se va se lleva todo su equipo, porque ya hicieron equipo. Entonces continúas con el trabajo. Pero este cura, el que era el señor cura de ahí de Santo Niño de la Paz, tenía mucha cola que le pisaran y lo mandan a una iglesia de castigo por allá en Barrio Norte y después a Coajimalpa. Yo no lo iba a seguir hasta allá. Ni órgano había, le robaron los tapones del coche en cuanto llegó. Entonces, este tipo que llega me dice, voy a prescindir de tus servicios, y me da un sobre con 3,000 pesos. Y me dice, no es una indemnización, es algo para que te ayude, porque te va a hacer falta. Gracias a otro amigo organista del Escandón, de la colonia Escandón, me dice, giraron una orden en toda la segunda vicaría, que no se te dé trabajo, que no puedes entrar a las iglesias porque hiciste un fraude. Entonces yo fui el chivo expiatorio de lo que el señor cura se robó. Me lo encuentro en una plaza comercial que venía acompañado de una dama que, en cuanto le dije, padre, ¿cómo está?, se siguió la tipa, seguramente su amante o no sé. Digo, a mí ya no me interesa el hablar y el decir. Bueno, le digo, oiga, pasó esto. Yo venía con mi esposa, yo estaba recién casado. Le digo, padre, pasó esto y me hicieron esto en Praga y que yo me robé 200,000 pesos en conjunto con usted. Y dice, no, eso ya se aclaró, tú no hagas caso. Y lo, padre, pero yo ya no estoy tocando, no puedo tocar en la segunda vicaría, me dan trabajo en la quinta, pues porque me conocen, ahí estudié, ahí estuvo la Escuela de Música Sacra, 5 años en Santo Domingo de Guzmán, el cardenal Miranda, ahí estuvo el instituto. Y yo, pero me entero por otro compañero organista que iba para abogado,
y mucho, ya litigaba y litigaba mal, y mucho tiempo después se graduó como abogado, cuando desde antes ya decía que era abogado, pero bueno, las mentiras de la gente con tal de ser, ¿no? Y entonces le digo, me dice que no, y un día llego a tocar en la iglesia donde él estaba, y el sacristán se me queda viendo como diciendo, ¿tú qué traes? ¿Qué estás haciendo aquí? Y se lo reporté y le, oye, con trabajos me abrió el coro. Y entonces él habló y le dijo, él tiene permiso de mi parte, yo lo estoy mandando, es como si fuera yo, y si pregunta algo, yo hablo con el padre. Porque el padre era el decano, era el decano de la zona. Pero en aquel entonces venía un cambio, venía un obispo para la segunda zona, que fue Monseñor Marcelino, que se dedicó a rescatar a todos los curas que eran drogadictos, homosexuales, que tenían farmacodependencia. Entonces él se dedica a rescatar problemas psicológicos, psiquiátricos. Él se dedica a rescatar a este tipo de curas y los mete en una casa especial. Pero antes, quien da la orden era un agustino que estaba ahí en San Agustín Polanco y era el vicario de la segunda zona. Y después ve que le va mejor con los diocesanos, se sale de agustino y se vuelve diocesano. O sea, el poder, el dinero, donde va mejor, como lo degradaron, como ya viendo obispo, él no partía, como se dice, no partía el queso. Y discúlpenme si les platico mis experiencias, pero a muchos organistas hoy con la pandemia les están haciendo lo mismo, o les hicieron lo mismo. Ya hoy en día no se conoce el antiguo reglamento del organista, de que, por ejemplo, las titularidades, qué es un organista titular, qué es un maestro de capilla, qué es un custus organis, custodio de órgano, el famoso Kapellmeister, el famoso sochantre, el reglamento de que si a los 30 minutos que estás en el servicio no ha comenzado la misa, tú puedes apagar el órgano y retirarte y se te tiene que pagar el servicio. ¿Por qué? Porque marca 30 minutos. Y este es derivado del primer encuentro, concilio de música sagrada en México que se lleva a cabo. Hubo dos, hubo en 1924 y otro por ahí de los años 30, pero las vigencias quedaron, porque no se volvió a hacer otro. La Comisión de Música Sagrada, cuando funcionó, hacía la Comusam, hacía sus encuentros, pero era más bien, a ver, como que el encuentro de cuates y te metían a una casa de retiro, y en esa casa de retiro, como si fueras cura o si fueras seminarista, siendo civil normal, sí organista, pues sí comprometido, pero al final es tu trabajo, pues te levantaban a las 7 de la mañana, todo lo que duraba ese encuentro, que era una semana, y tenías que rezar laudes en la mañana, después vísperas por la tarde-noche, oír misa diario, y cada uno se rolaba el tocar la misa, o se hacían el corito con los que iban ahí, el organista, y bueno, porque tantito te ibas a comer a donde no comían ellos, te ibas a desde el de los Tres Tecolotes o algún otro lugar, uy, ya, habías roto la regla. Pues condicionamiento siempre condicionado, siempre la iglesia, sí como magisterio, ¿cómo ha sometido a la gente? Por el sometimiento de que te va a chupar las patas el diablo y te va a llevar. Cuando tú conoces, cuando tú aprendes, más te liberas. Muchos organistas no se atreven a hablar. Muchos organistas siguen recibiendo de 100 a 200 pesos por servicios y bien les va. Pero con tal de tener algo que llevar de comer a su casa y no tienen otra opción, lo hacen, lo aceptan, se callan, lo reciben. Y muchos hasta duermen en la parroquia y se los anda ahí cachoneando el cura. Y conste, no estoy hablando a la ligera ni a lo tonto. Sé, pero me reservo los datos porque este es un programa de órgano y organografía, pero sí manejando la problemática que se vive hoy en día y la problemática que se vivió, que es el antecedente, que es la historia, que no se debe de repetir y sin embargo se está repitiendo. Entonces, qué lástima, porque lo único que se va a acabar es la música sagrada organística, la música de coro, pues de los guitarrosos, de los cuates de guitarra, que en el fondo no fue muy aceptada. Cuando Benedicto XVI, el Papa emérito, o sea, Joseph Ratzinger,
es entronizado como papa, él habla sobre la música litúrgica y dice, vuélvase al origen, y hace un documento. En el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, hay un artículo precisamente que habla sobre la música religiosa, sobre la música sacra, y dice, deberá ser el órgano y el canto gregoriano. Benedicto XVI dice, ya en el siglo XXI, dice, vuélvase al origen. Al Vaticano II del siglo XX, 1962 al 65, el canto gregoriano y la música de órgano. Bueno, pues del canto gregoriano ni hablamos, porque ya no existe. Ya hay muy poco gregorianista en México. Los que tuvimos la oportunidad de estudiar canto gregoriano serio y cantar y dar conciertos y aprender todo, porque es todo un lenguaje leer el canto gregoriano y saber su historia. Una vez me llamaron para el seminario de Tulancingo. Dije cuánto cobraba porque yo tenía que pagar mi camión de ida, comer algo por allá y regresarme. Querían 2 veces a la semana, más aparte pues una lanita por mis conocimientos. Eran como 1,000 pesos todo, por día. Pues me dijeron que no. Y lo bueno, y entonces ¿cómo va a formar? Hablo con el padre formador y le digo, ¿cómo va a formar a los nobles seminaristas o a los que van para cura? Pues ya veremos. Aquí hay un padre que medio sabe, medio entiende. Y desgraciadamente ahorita las misas, ahorita la música sacra, hoy en día es puro vaporazo. No es posible que los organistas o los que se dictan o dicen ser organistas sacros diario estén cambiando el introito, diario estén cambiando el canto de comunión, cámbialo cada tercer día para que a la gente se le vaya quedando y sea la gente que participe. Hoy en día la gente no participa cantando. Primera, porque son nuevas generaciones que van a misa cada vez que hay un muerto o una boda y nada más van por compromiso. Y en segunda, no cantan. ¿Por qué? Porque no van a misa. ¿Por qué? Porque la abuelita no los lleva, o porque ya se murió su mamá, o porque simplemente no van a las iglesias hoy en día con la pandemia que ya están abriendo. Y tú oyes que hasta el padre dice, el Señor esté con ustedes, y uno es el que le tiene que estar contestando. Porque da pena que nadie le conteste. Y hay padres que sí se enojan y dicen, a ver hermanos, vamos a participar, a ver, canten fuerte, a ver esto, a ver. Puro vaporazo son las misas de hoy en día. Entonces, luego la Escola Cantorum, que está en la Basílica de Guadalupe, pues quieren semejarse a la de Roma, y pocos, con tanta rotación de personal, ¿cómo? Necesitas hacer escuela, necesitas... los niños cantores de la Basílica de Guadalupe son alumnos de más alta calificación del Colegio Cristóbal Colón, que está allá en el norte, bueno, ya hacia lo que es la Gustavo Amadero, la parte norte. Y los tienen condicionados también, y les lavan la cabeza de que tienen, que el que es niño cantor de Basílica es lo máximo y tienes que aspirar a ello. Los de catedral, pues quién sabe dónde salieron, igual por ahí dan de tener su origen, pero a mí me ha tocado ver al maestro de capilla que el niño no obedece y le voltea el cachetadón, hoy en nuestros días. Entonces, yo muchas veces me han dicho, escribe un libro de tus vivencias como organista, fueron 30 años, no se pueden tirar a la basura. Y le digo, si yo escribo ese libro y pongo nombres, igual hasta me andan dando cuello, me andan matando. ¿Por qué? Porque voy a destapar muchos trapitos de gente abusadora en todos los aspectos, tanto físico, a las otras gentes yo gracias a Dios siempre me mantuve al margen, pero sí abusadora en no querer pagar el estipendio del músico como se debe. Sepan ustedes, nobles organistas, que por reglamento, por obligación, la misa del 24 y la misa del 31, el servicio, lo que te paguen, se paga doble. No lo hacen. Primera, porque al cura no le conviene si conoce la regla, porque entre ellos platican.
¿Para qué son las reuniones de vicaría? Segunda, si no lo exiges, menos ellos te lo van a ofrecer. O si se quieren parar el cuello y quedar bien, te van a decir, esta misa te la pago doble para que veas que se reconoce tu trabajo. No, señor, así quedó estipulado. Y desgraciadamente no he podido encontrar en mi biblioteca, pero lo voy a hacer, el reglamento del organista litúrgico de México, fue aprobado por el Arzobispado de México hace muchos años y no ha vuelto a ser de alguna manera, ni se ha renovado, cayó en el olvido, pero quienes sí lo sabemos, pues es lo que compartimos. Y luego eres el encargado de la iglesia, porque ya no quieren manejar titularidades, porque establece un compromiso, y no porque les pida seguro. Nunca la iglesia te ha dado seguro social o algún beneficio de salud, no, con que te paguen, pero respeten que si llega otro tocando mejor que tú, porque siempre va a haber alguien que toque mejor que tú, y llega y ofrezca sus servicios, en la oficina le digan, tenemos organista titular o tenemos alguien que toca el órgano, déjenos su tarjeta, sí, muchas gracias, se voltea, la rompes y la tiras. Eso es lealtad. Como hay curas que dicen, no quiero que vayas a otras iglesias a tocar, yo te quiero aquí, así te salgan huesos. Bueno, pues tú sabrás si le dices o no, pero los servicios que tú tengas en esa iglesia ahí tendrás que estar, y no aceptan suplentes, o porque el suplente te come el mandado o hace business por abajo del agua, o porque toca mejor que tú, o porque simplemente pues se arregla con el padre de alguna manera o de muchas maneras. Entonces, por eso no escribo ese libro, pero aquí sirva de marco para la difusión de mis experiencias, que son muchísimas, a ustedes, y dispénsenme quien ya me regañaron que no tengo por qué hablar de mis cosas particulares. Perdón, son vivencias que el día que yo falte de este plano terreno, con ellas me voy a ir y nadie se va a enterar. Entonces, por eso el maestro Trillanes, que sí llegué a sonar en muchas partes, pues porque me defendía tocando, tenía una calidad, tengo una formación muy sólida, y en muchas cosas, en coro. No terminé la licenciatura de dirección coral y orquestal, terminé la formación, pero no hice el examen por falta de recursos. Preferí irme a estudiar a otro lugar que hacer el examen, contratar un teatro o ahí en el Buen Tono, pero había que pagar coro y orquesta y los ensayos, se necesita mucho dinero. Pero concluí mi formación como director coral y orquestal en el Instituto Cardenal Miranda, bajo la batuta del padre, en paz descanse, Javier González Tezcucano. Y bueno, lo único que me falta es el papel, que hoy en día pues no te sirve de nada, porque es un título religioso, es un título que te cuesta mucho trabajo que la Secretaría de Educación Pública te lo reconozca. Es un título, hay uno extranjero, hay otro que es nacional. ¿Y por qué no? La clave, ¿por qué no se promovía que te reconocieran los estudios de música? Porque había que modificar conforme a la Facultad de Música, hoy en día lo que era antes la Escuela Nacional de Música de la UNAM, para tener el aval, porque la SEP no tiene una escuela de música. La SEP le pide músicos, maestros músicos al INBA, al Instituto Nacional de Bellas Artes, y ahora es INVAL, y lectura, o literatura, mejor dicho. Entonces, después vino una separación, que el INBA no está de acuerdo con la SEP, y la SEP empieza a contratar a músicos que pasaran el examen, que tuvieran la pedagogía, o los mandaban a la nivelación pedagógica, pero que presentaran algún papel y hay otros que no tienen ni papel. Entonces, de alguna manera, hubo una iniciativa de un cura que decía que el músico sagrado o el organista sagrado sí debiera presentar un papel de sus estudios musicales, mínimo que sepa leer nota, y sobre todo un papel si venía de un reconocimiento de un estudio hecho en una institución de una escuela de música sagrada. ¿Por qué? ¿Por qué no valía o no importaba tanto si la SEP te valía o no tu documento? Porque la misma iglesia te daba trabajo. No ibas a ir a la SEP a buscar trabajo, porque tenías trabajo en la iglesia, cosa que ya hoy en día ha desaparecido. Y cosa que en la SEP los maestros de música están desapareciendo, como desaparecieron los maestros de francés, como están desapareciendo los maestros de talleres, de tecnológicas. Entonces, las secundarias hoy en día
el estudio de la secundaria. Si tu hijo va a secundaria, mal consejo o buen consejo, como lo quieras tomar, métela a una secundaria particular porque tienen otro tipo de nivel educativo. La secundaria federal tiene más de 5 años de retraso en la actualización de sus planes y sistemas. Y luego no vayas, pues en fin. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Para mí siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones y activen la campanita que debe de estar en negro. Nos despedimos nuevamente con la tocatina del maestro Ramón Noble, ejecutada magistralmente. Por el favor de su atención, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.